Buen día. Vamos a desarrollar hoy un tema al que vamos a denominar flexibilización laboral, tema que está indisolublemente vinculado a los sucesos acaecidos a partir de mediados de la década del 70 del siglo pasado, coetáneamente con la irrupción de una nueva crisis de superproducción del sistema capitalista, a la que se dio en llamar, como vimos en videos anteriores, crisis del petróleo. La crisis del petróleo, esta nueva crisis de superproducción, iba a provocar una caída relativa en la tasa de ganancia del capital global. Y precisamente los capitales más concentrados, a partir de ese momento, para intentar amortiguar su caída en la tasa de rentabilidad o en su tasa de ganancia, van a echar mano a un mecanismo tendiente a abaratar todo lo posible el costo de la fuerza de trabajo. Es decir, van a intentar deprimir todo lo que se pueda el costo del factor trabajo. En un primer lugar, me gustaría hacer un paralelismo entre cuál fue el tipo de empresa que estuvo vigente mientras los estados de bienestar eran los que marcaban el rumbo en el mundo, al menos occidental, y cuál es el tipo de empresa vigente hoy. La empresa de los estados benefactores está emparentada con la Ford estadounidense y por eso se hablaba en ese momento de trabajo fordista, caracterizado por la utilización de la línea de montaje en las empresas o en las fábricas, en las cuales cada obrero, cada operario tenía asignada una tarea determinada. Esas fábricas, esas empresas fordistas tendían a acumular stocks porque los requerían para satisfacer las necesidades de los mercados internos que, promovían por entonces un consumo realmente masivo de esas mercancías. Y tenían además, como otro de sus rasgos, que su producción era estandarizada. El propio Ford, Henry Ford, dueño de esa empresa, va a decir, justamente graficando lo que quiero significar, que los consumidores de sus automóviles podían elegir el color que quisieran, siempre que fuera negro. Bueno, este tipo de empresa, ¿sí? Este tipo de empresa con estas características que acabo de señalar, va a ser reemplazada una vez que se pongan en marcha los modelos de acumulación neoliberales a partir precisamente de la experiencia de los últimos 45 años en el mundo. ¿En qué sentido? La línea de montaje va a ser reemplazada en primer lugar por sistemas, de diseño y de fabricación asistidos por computadoras, ¿sí? El objetivo ahora es ya no la producción de stocks, sino la de una alta rotación del producto, con lo cual se eliminan los stocks porque el objetivo primordial ya no son los mercados internos, son los mercados externos y además el tipo de consumo, ¿sí?, al que va dirigida esa producción no es el consumo masivo de los estados de bienestar, sino que es un consumo mucho más sofisticado, mucho más focalizado, ¿no es cierto? Y por lo tanto privativo de determinados segmentos sociales. Otro aspecto importante que tiene que ver con el tema que estamos analizando es que las empresas en esta última etapa han echado mano a lo que se ha dado en llamar las deslocalizaciones. ¿Qué es esto? Bueno, las empresas más concentradas, las empresas transnacionales, tienen la posibilidad en un marco globalizado, ¿sí?, donde se han eliminado las fronteras, donde la circulación, como decíamos en un video anterior, de tanto los flujos comerciales como las informaciones está absolutamente garantizada, migran allí a aquellos países donde el costo de la fuerza de trabajo es precisamente más bajo. Se preguntan, ¿no es cierto?, los empresarios alemanes, por ejemplo, ¿por qué debieran seguir pagando $30 la hora de un obrero alemán cuando, por ejemplo, en la vecina Polonia encuentran un similar nivel de capacitación por solo $5? Esto, indudablemente, es una política, ¿no es cierto?, que
hace que a partir de este momento no exista coincidencia entre el lugar donde se producen digamos, determinadas mercancías y el lugar donde se consumen, ¿sí? No necesariamente coinciden una cosa con la otra. Yendo a la médula de este video, que es el de la flexibilización laboral, ¿no es cierto? En primer lugar, importa saber que la flexibilización laboral tiene que ver con intentos de flexibilizar, o sea, de desregular la legislación laboral. Esto es un ataque, digamos, abierto al derecho del trabajo, ¿sí? Concebido como un derecho protectorio, concebido como un derecho que inserta normas de orden público para intentar equilibrar, ¿no es cierto?, en el terreno del derecho lo que en los hechos está desequilibrado, que es precisamente, digamos, el vínculo entre un empresario y un trabajador. Es decir, que esas desigualdades, de hecho, intentan ser compensadas por, digamos, la norma, por la legislación, por el derecho del trabajo en este caso. Y precisamente estas políticas flexibilizadoras tienden a esmerilar, tienden a recortar algunos de esos derechos, digamos, que tienen en algún caso vigencia, si se quiere, hasta centenaria. ¿Cómo operan, digamos, las normas o las leyes de flexibilización? ¿A qué apuntan? Bueno, apuntan a todas, mejor dicho, y cada una de las etapas en la cual, digamos, se celebra un contrato de trabajo. En primer lugar, digamos, apuntan a esmerilar o a facilitar, mejor dicho, el ingreso de los trabajadores a las firmas. ¿De qué manera? Por ejemplo, abaratando ese ingreso con la introducción de los, hasta no hace mucho tiempo atrás, desconocidos periodos de prueba. ¿Qué son estos? Son lapsos, ¿no es cierto?, de tiempo en los cuales ese trabajador no tiene, digamos, estabilidad, digamos, en su empleo, ni siquiera impropia, ni siquiera relativa, y por lo tanto puede ser despedido sin causa, digamos, mientras dura ese lapso de prueba, sin derecho, ¿no es cierto?, a compensación económica alguna, es decir, no tiene derecho a indemnización ninguna. También se intenta flexibilizar la permanencia, ¿sí?, del trabajador en las empresas. De varias maneras. Se ha intentado flexibilizar el salario, esto es la remuneración, introduciendo, por ejemplo, pautas de rendimiento, es decir, que a partir de ahora, digamos, solamente se va a acceder a determinada nómina salarial, a determinados montos remuneratorios, si se alcanzan determinados objetivos. O introduciendo, en algunos casos, pagos en especie, como ha sido la práctica, digamos, en la década del 90 en nuestro país, de pagar parte de la remuneración de los trabajadores con, por ejemplo, vales alimentarios o tickets canasta. Otra de las formas en que se flexibiliza la permanencia de los trabajadores en las empresas es modificando, ¿sí?, o afectando los horarios de trabajo. Esto es la jornada de trabajo, que ya no es necesariamente de 8 horas diarias y 48 horas semanales, y además que no garantiza un horario fijo, sino que intenta, digamos, moldearse a las necesidades diferentes o distintas de la empresa en cada momento determinado. También, y esto es fundamental, se va a intentar flexibilizar las incumbencias de los trabajadores en las empresas. Es decir, históricamente los trabajadores a través de los convenios colectivos de trabajo han alcanzado, digamos, determinadas categorías, ¿sí? Por ejemplo, en el convenio colectivo de trabajo de los empleados de comercio, digamos, el que vende no atiende el teléfono, el que atiende el teléfono no vende, y el que cobra no atiende el teléfono, no vende, ni siquiera limpia. Es decir, que cada categoría asigna una determinada incumbencia. Bueno, lo que se introducen con estas leyes de flexibilización laboral son criterios de polivalencia funcional, a partir de los cuales, digamos, las tareas de los trabajadores quedan desdibujadas, es decir, no necesariamente van a estar acotadas a las categorías que preveían los convenios
colectivos de trabajo hasta no hace mucho tiempo atrás. Y otro aspecto importante que flexibiliza, y de buena manera, en este caso la planta, ¿sí? el colectivo de los trabajadores al interior de la empresa, es la práctica creciente en las empresas, sobre todo las más importantes, de la técnica de la subcontratación, ¿sí? Esto es porque la empresa considera que hay ciertas actividades que son periféricas, que son accesorias, y prefiere, digamos, tercerizarlas en otras empresas para que brinden esos servicios. Esto pasa, por ejemplo, en los bancos, donde las tareas de limpieza, las tareas de vigilancia o la publicidad de los negocios del banco son realizadas por empresas diferentes al propio banco, es decir, son tercerizadas o subcontratadas. Esto lo que provoca es una fragmentación, ¿sí?, del universo de los trabajadores al interior de las empresas. ¿Por qué? Porque normalmente esos trabajadores tercerizados, esos trabajadores de esas empresas subcontratadas, tienen beneficios inferiores a los de la propia empresa que ha echado mano a ese tipo, digamos, de contratación. Y finalmente se busca flexibilizar el egreso de los trabajadores de las empresas. Y esto mediante el abaratamiento, fundamentalmente el abaratamiento de las indemnizaciones por despido, o en algunos países su reemplazo por fondos acumulativos que son normalmente financiados por aportes de los propios trabajadores. Indudablemente todas estas leyes, toda esta legislación, digamos, de flexibilización laboral, digamos, se afinca o pone como prioritaria la necesidad económica, desplazando el orden público laboral. Es decir, que el orden público económico, ¿sí?, desplaza, ¿no es cierto?, se prioriza frente al orden público laboral y la necesidad, ¿no es cierto?, de garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta hoy la clase trabajadora para oponerse, ¿no es cierto?, a esta ofensiva que no tiene precedentes, como decía yo hace un momento, a esta ofensiva que recorta sus derechos? Bueno, fundamentalmente el principal obstáculo que hace que sea bastante estéril su resistencia es la segmentación de su propio universo de clase. Esto fundamentalmente porque hay varios motivos por los cuales la clase trabajadora hoy está fragmentada. En primer lugar, existe segmentación por una cuestión etaria. Los jóvenes normalmente sufren más el desempleo que los trabajadores adultos, y además son subremunerados respecto a estos últimos. Lo mismo sucede con las mujeres, ¿sí? Existe una más alta tasa de desocupación en el sexo femenino que en el masculino, y las mujeres, por regla general, perciben remuneraciones inferiores a los hombres. Por otro lado, digamos, es importante la técnica esta a la que recién analizábamos de la tercerización o subcontratación. Esto también segmenta, ¿no es cierto?, y sobre todo al interior de las fábricas, al interior de las firmas, segmenta la fuerza de trabajo, ¿sí? Entre un sector, entre un grupo de trabajadores que tiene más beneficios que el que precisamente es digamos, ha sido contratado como producto de esa tercerización. Y otro aspecto central en lo que queremos significar es la implicancia de un porcentaje muy importante de trabajadores no registrados, vulgarmente denominados trabajadores en negro. ¿Por qué? Porque normalmente estos trabajadores, digamos, perciben en promedio un 60 a 70% de lo que perciben los trabajadores registrados, y esto lo que provoca es que tira abajo, ¿no es cierto?, es decir, nivela para abajo las condiciones generales de la clase trabajadora en ese país determinado. Y por último, no hay que perder de vista que existe un ejército de reserva, ¿sí?,
es decir, un grupo muy importante, un número muy importante de trabajadores desocupados que precisamente operan como una variable de ajuste de los trabajadores que sí cuentan con un empleo. Indudablemente son obstáculos a revertir, ¿sí? Solamente se podrán revertir con la organización, ¿no es cierto?, la unidad y la lucha consecuente de los propios afectados, esto es, de los trabajadores, pero no quería terminar este video sin recordar una consigna que lanzara hace mucho tiempo atrás la Organización Internacional del Trabajo, recordando que sin justicia social no habrá paz social. Que tengan un buen día.